came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Loren Larson, Jonathan Steele y Sean Murphy y ustedes. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros, quiero que lo sepan. Dave, ¿alguna campaña próximamente o no? Nada por ahora. No. John. Sí, tengo 2 reuniones. El domingo en Caton, Luisiana, voy a tener un servicio a las 10 de la mañana, localizado en 308 Main Street. Si está en esa área, ven, esté con nosotros en los servicios. 2 semanas de hoy, comenzando el 20 de octubre, el viernes a las 7 de la noche, The Church, Sudaville, Pennsylvania, 1638 Murrysville Road, y también el sábado a las 9 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana. Josh. Nada que anunciar. Y Loren. Me voy a ir esta tarde a Cuba, Missouri. Vamos a tener servicios mañana en la mañana a las 10:30 y el sábado a las 6:30 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. El pastor Mike Mouse at the Cross Family Worship Center en Cuba, Missouri. Este fin de semana, sábado y domingo, si está en el área, ve conmigo. Y también quiero mencionar que Joseph hoy va a ministrar en Texas. Si lo pueden poner en la pantalla. Boyd, Texas, Hilltop Assembly of God. Un servicio. Ahí tienen una campaña, pero él va a predicar en esta noche ministrando la palabra. Excelente. Jonathan. No, nada. ¿Y Sean? Nada. Excelente. Bueno, queremos comenzar donde nos quedamos el día de ayer. Dave, versículo 7 del 2º capítulo de la gran epístola de Pablo el apóstol a los Efesios. Para mostrar en los siglos venideros, en las edades próximas, una tras otra interminables, las abundantes riquezas de su gracia. Presente la edad de oro del creyente que es siempre futuro, nunca pasado. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios puede mostrarnos bondad solo a través de la cruz. El estudiante bíblico debe darse cuenta de que la cruz es la doctrina más antigua de la Biblia, 1 de Pedro 1, 18 al 20, y de hecho es el fundamento en el cual debe edificarse toda doctrina. Regresémonos al principio, por favor. En las edades por venir, o los siglos venideros, ¿quiere decirnos de que eso va a ser eterno? Sí, Señor. Una revelación constante de la naturaleza y carácter de Dios, el cumplimiento de su plan de redención. No hemos visto o hemos escuchado aún lo que Dios ha intentado para nosotros en el futuro, y aún es difícil entender todo lo que nos ha proveído. Bueno, entonces, ¿qué significa con siglos venideros? Sencillamente es eso, los primeros siglos, y ese es el siglo venidero perfecto que va a durar para siempre. Él siempre va a revelar lo que Él ha hecho por nosotros, las riquezas de su gracia. Tuve que reírme años atrás, estaba escuchando a Kenneth Hagin. Tuvimos en la estación radial aquí, probablemente 30 años atrás, cuando estábamos en la AM. Sí, amén. Pero estaba contando una historia de una señora de la santidad que estaba listándose para la iglesia, y un vecino vino y siempre la atacaba, especialmente cuando era tiempo para la iglesia. Entonces se acercó, llegó y se estaba vistiendo para la iglesia y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y ella dijo, me estoy alistando para ir a la fiesta. Oh, usted no va a la fiesta, ustedes no van a la fiesta, ustedes no van a las fiestas. Y ella dijo, no, usted no entiende. Mi Padre Celestial va a poner una fiesta en la edad venidera. Él va a mostrar sus grandezas. Bueno, van a ir en esta noche, no, voy a la iglesia. Este es un ensayo. Un ensayo, sí. Él va a haber una fiesta. Y Dios lo está preparando. Y no se quiere perder eso. Esa palabra nos dice whist. Ese es el peor que yo he escuchado. Pero no era una broma, es una historia real. Kenneth Hagin la contaba y yo simplemente pensé que era una historia linda. Sí, usted va a tener que regañarlo a él si no le gustó, porque estuvo en su programa. Va a ser difícil hacer eso. Sí, lo sé.
Pero yo me estoy preparando también para esa fiesta. Sí, la fiesta, Bueno, espectáculo. Bueno, esta palabra en el griego dice que se utilizó en tono medio, significa que el sujeto del verbo o del tema del verbo actúa en su propio interés, queriendo decir de que él traduce diciendo que Dios mismo nos hizo a nosotros el espectáculo, la fiesta. Somos la demostración para darle a Él la gloria. Nosotros los santos en los siglos venideros seremos la evidencia y la prueba de que lo señalan a Él y le darán la gloria por lo que Él ha hecho. Estos son los redimidos y nos dirige siempre al Cordero y el plan de redención que siempre ha tenido. bueno, aunque es un poco y está un poco fuera de base, nosotros sabemos que hay vida en el espacio, digamos así, en lo que refiere al planeta donde está la Nueva Jerusalén. Allí hay santos de Dios, hay millones, sospecho, ¿no? Entonces, ¿piensan ustedes que hay otros lugares habitados en el espacio? De hecho, es una pregunta que hablamos en Frances de Amigos hace poco. Alguien hizo una pregunta muy similar. Mi respuesta a ellos fue que físicamente no hemos visto prueba en cuanto a telescopios y cosas así, pero nosotros no podemos ver en el mundo espiritual, no podemos ver a los ángeles a menos que se nos revelen, no podemos ver espíritus demoníacos a menos que se nos revelen. Entonces, muy bien pudiera haber actividad en diferentes universos. Hoy conocemos que hay universos eh, miles, no solamente el nuestro, por decirlo así. Hay potencial, simplemente que no lo podemos ver, no se nos ha revelado aún. Dios es el constructor, un creador. Él no Sí, es uno que se sienta y deja de... Tenemos suficientes problemas con este mundo, ¿verdad? sí, así es. Yo cuestiono eso porque Jesús tomó la forma de un hombre y escogió habitar y permanecer así para siempre. Si lo hizo, siento que tal vez sea bueno, algo negativo para cualquiera de de las otras creaciones y él hizo eso y permaneció como hombre. Yo voy a esperar el espectáculo. Sí. ¿Aún te quedas con Yo eso? me quedo. Estamos listos para ese. Todavía sigue siendo una historia tonta. Bueno, sí, pero yo solamente la estoy relatando. Sí, para poder avivar esa conversación. Aparentemente no hice nada. No lo hiciste, no lo hiciste. No lo lograste. Están celosos ustedes. Sí. Sí. No hay tentación que no sea común para el hombre. Todo lo que experimentamos o enfrentamos es común para la humanidad. Alienígenas, extraterrestres, criaturas extrañas, naves espaciales, todo eso es foráneo a la palabra de Dios. No hay nada de eso en la palabra fuera de lo que Él nos ha dicho. Ahora sí hay otras creaciones. La creación angelical es otra creación, pero los ángeles y los humanos claramente tienen un papel muy diferente con Dios que se puede Sí. manifestar. Fuimos creados un poco menor que los ángeles, pero Dios no da nada de evidencia que yo haya visto de la palabra de Dios. Hay un par de escrituras en Job que la gente malinterpreta, pero no hay evidencia de otras criaturas creadas similares a la humanidad viviendo en otros planetas que nosotros conozcamos de la palabra de Dios. No dice que podemos especular, pero ¿por qué especular si no sabemos? Simplemente no sabemos. Bueno, actualmente dicen que hay creaciones, y no me refiero a ser humanos, pero mostraron recientemente en la televisión, creo que 4 pies de altura tienen, y bastante inusual, pero aún... creo que los vi en Washington. Se sienten muy bien en Washington. Sí. Lo siento. Pero bien, tal vez en el ensayo, como él dijo. Sí.
Estoy tratando de decir algo para ver si salimos de esta, pero de hecho en el mundo, el día de hoy hay una Ujú. intriga muy grande con respecto a extraterrestres y la vida en otros planetas. Ni siquiera puedo contar cuántos podcasts y Bueno, sabemos que hay un planeta llamado Cielo sí, así es. que está habitado, eso lo sabemos. Sabemos eso, ¿cuántos más hay? No lo sabemos. Bueno, Hollywood siempre ha estado, bueno, enamorado de esta situación. Me pregunto yo, miren, esto solamente es especulación, a veces es divertido esto, pero me pregunto, cuando el arrebatamiento de la iglesia sucede y de repente millones de personas desaparezcan, incluyendo a los que son de 4 pies de altura, millones de personas desaparecerán. A menudo me pregunto, ¿cuál será la respuesta inicial a todo eso? Sabemos de la escritura, definitivamente cosas que van a suceder, pero el resto se puede imaginar, pero a mí no me sorprendería si ellos inventaran la desaparición de la gente lo atribuirían a los extraterrestres. Es lo que pensamos en términos modernos, pero el mundo está siendo preparado para pensar así. No sé cómo pueden, Josh. La evidencia es muy clara en la palabra de Dios. Realmente millones y millones y millones de Biblias allá afuera en el mundo que lo declaran. Yo creo que se van a dar cuenta que eso fue verdad. Creo que sí, pero también creo que va a llevar a muchos a... Es posible que sea así, Y ¿no? todo eso, una vez más, es especulación, pero lo encuentro interesante que la gente sea tan supersticiosa hoy en día. Es algo real. No sé si ustedes escuchan podcasts o ven lo que hay afuera, pero hay cosas muy raras. Y los Mm. extraterrestres, alienígenas y todo ese tipo de segmento de la situación. Pero a mí me gusta lo que usted ha dicho. Dios es un creador, un constructor, pero nos ha dado todo lo que necesitamos en su palabra. Si su palabra no lo dice explícitamente, entonces nosotros debemos quedarnos callados en ese tema, no debemos exagerar demasiado, aparte de especulaciones. Pero lo que sí sabemos es que de todos los seres creados, el hombre es la creación que Dios creó por amor. Y cuando el hombre cayó en Así pecado, es, Él nos amó así es. tanto y nos ama tanto que escogió redimirnos por enviar a su Hijo. En cuanto al punto de Sean, Tomando sobre sí esas cuerpo características humano. humanas. Y cuando hablamos de otras creaciones y toda bueno, la raza humana, a mí me da mucho gusto de que primeramente yo sea creado a la imagen de Dios y que me amara lo suficiente para redimirme y yo por siempre estaré con Él en su presencia y en su gloria. Y Él va a mover la nueva Jerusalén aquí abajo a la tierra cuando sea renovada. Así que yo le doy gracias a Dios porque soy parte de esta creación en su imagen. Pero ¿piensas que nosotros podemos referirnos al cielo como un planeta? La descripción suena como una. Realmente sí. ¿Por qué no? Así es como yo lo veo también. En el concepto de la ideología de la nueva era, yo lo he estudiado desde los escritos de Blavatsky, Teosofía, y desde los 1800 hasta la modernidad. Hay una evolución del pensamiento de la humanidad. Lo que hicieron fue extender las teorías darwinistas de la evolución y las mezclaron con la idea de la raza humana evolucionando a una raza perfecta, homogénea. Y al hacerlo, mientras las generaciones de la evolución suceden, el hombre evoluciona para alcanzar niveles más altos. En otras palabras, el hombre se convertirá en Dios. Algunos han obtenido ese nivel ya, y esos se convierten en los gurús y avatares como Blavatsky y Bisont y otros han tenido comunicación con ángeles, supuestamente, para tener la sabiduría y mover a o mover a la humanidad a través de todo esto. Adolfo Hitler abrazó este tipo de enseñanzas pensando que esta raza ariana evolucionada, utilizando Ein Sof, emanaciones de Sin, Dios, para que la humanidad evolucionara, pero tenía que limpiar a la humanidad de esas cosas que prohibían o retrasaban el proceso. sin Dios, el hombre se convierte en un diablo. Exacto, pero por supuesto, como ya lo dije, en el mundo de la nueva hora, John Spengler, Benjamin Crumblin, hablando del Matria en los 1900, nosotros estamos hablando de de la venida de un anticristo y ellos buscan la venida o esperan la venida del Cristo
para que se manifieste en la tierra. Entonces su pensamiento y su ideología es que todo es Dios, Dios está en todo, hay una chispa de Dios en toda la humanidad, todos somos como Dios y nos convertiremos en Él. Bueno, el hombre es Dios en la manera de ellos El pensar. punto es que estos supuestos extraterrestres o criaturas son emanaciones más altas o evoluciones de la Trinidad que ahora descienden para ayudarle a la humanidad. Entonces han habido personas que han visto, hay comunicaciones supuestamente con estos cuerpos espirituales. No es algo nuevo lo que ha mencionado George, es parte de la nueva era y ahí es donde mi crítica de algunas de estas iglesias, libros y líderes, como La Vida con Propósito, terminología de nueva era y procesos que no avanzan tanto en nuestra discusión como la del día de hoy, pero sí aceptan aspectos de nueva era. Es en la iglesia emergente y moderna, y a menos que usted esté familiarizado con ellos, no los va a entender ni comprender, pero cuando eso suceda, resaltarán rápidamente. Nosotros hablamos en contra de esto. La palabra de Dios nos da todo lo que necesitamos. Dios nos ha dado todo lo que tenemos de necesidad a través de Jesucristo y sus promesas, y todo está en su palabra. Vamos a leer esto acá. Presenta la edad perfecta del humano, siempre es en el futuro, no en el pasado. Presenta la edad de oro del creyente, que es siempre futuro, nunca pasado. El mundo que no conoce a Dios, lo bueno que haya sido que es muy poco, está en el pasado y no va a haber más. No va a haber más para aquellos que no conocen al Señor. El conocer al Señor Jesucristo, como Pablo aquí lo está proclamando, dice para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y, en otras palabras, el futuro, ese maravilloso futuro está en el futuro para el Hijo de Dios. Amén. Y es para siempre, no solamente por unos cuantos días que vamos a tomar unas vacaciones. No, no es de eso que está hablando. Es de algo eterno. Amén. En la edad de oro. Pensemos de dónde venimos y podemos leer de los versículos del 1 al 7. ¿En qué estábamos atrapados? ¿Cómo no podíamos sacarnos a nosotros mismos de la situación? Versículo 4. Pero Dios, ahí está el cambio y ese es el resultado de la eternidad con Dios, que no puede, ni siquiera se puede explicar en su totalidad hoy. Aún estamos viendo lo que nos sucedió y qué es lo que no sucederá y nos preguntaremos. Podemos leer los últimos capítulos de Apocalipsis y es sorprendente. Sí, y aún entonces no tenemos mucha información de la edad perfecta por venir después de los eventos de Apocalipsis. Pero hacia eso es que nos estamos moviendo. La comunión con Dios es restaurada y la plenitud que Dios siempre había querido. Y qué hermosa posición es en la que estaremos entonces. Como dice la alabanza, valdrá la pena Valdrá todo. la pena, Sí, claro que sí. Las preocupaciones de la vida serán pocas cuando veamos a Cristo. una mirada. Solo mirarle y toda la tristeza se irá y valdrá la pena cuando veamos a Cristo. Estamos hablando de la perfección. Nosotros solo tenemos las arras, un depósito de lo que vamos a tener en Así Cristo. así es. Entonces, mire, es algo tremendo ahora, pero nosotros ni siquiera podemos comprender o llegar a comprender lo que Dios ha creado para nosotros. Tendremos un mundo sin tristeza, dolor, muerte. No habrá más guerras. No van a tener guerras más en el mundo. No va a suceder más. No van a estudiar más la guerra. Realmente es difícil entender eso. Sí, Pero eso va a suceder cuando Jesucristo vuelva, el príncipe de paz. Alabado Dios. Así que lo que estamos enseñando acá hoy y tratando que el pueblo lo reciba es solamente el principio de la edad venidera. así es. Realmente estamos hablando de tiempos ilimitados. Se les pueden poner todos los ceros que queramos, porque es ilimitado. Y realmente es sorprendente que se nos da esto en la palabra de Dios. Usted puede leer el libro de Apocalipsis
en los últimos 2 o 3 capítulos. Y es sorprendente. Realmente uno se queda sorprendido cuando ve lo que Él ha preparado para aquellos que le aman. Gloria a Dios. Y yo quiero que el mundo lo sepa que le amo. Muy bien. Algo hermoso, como ya dijo el hermano Smith, tenemos las arras hoy, pero Él ha preparado mucho para nosotros en el futuro. Aún para nosotros que nos vayamos en el arrebatamiento, las bodas del Cordero, el reino milenial con Cristo, hay tantísimo en espera, pero tanto como lo que Él ha preparado, la Biblia también dice que Él adereza mesa para mí delante de mis enemigos. Aún en este momento, viviendo en estas arras, en este depósito que aún no entiendo ni comprendo, sus misericordias aún siguen siendo nuevas cada mañana. Yo puedo tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él puede ser el lirio de mi valle y la lista puede continuar y más y más y más. Tenemos todo eso ahora mismo. Y sí, esta frase nos está hablando de los siglos por venir, diferentes dispensaciones que aún están por suceder, pero aún en este momento, esta frase para mí, para mostrar las grandezas de su riqueza y sus notas presenten que siempre es en el futuro, es de ánimo para mí como cristiano hoy porque mi día malo que tuve ayer solamente se va a mejorar, pero ¿saben qué? Mi día bueno que tenga hoy también va a mejorarse porque Cristo está conmigo cada paso del camino. Hablando de la esperanza, Sí, qué gran esperanza tenemos. amén. Y sin Cristo no hay Sí, esperanza. amén. No la hay. Sé que los paganos en el tiempo del Nuevo Testamento, en Tesalónica, en Corintios, cuando ellos morían, ponían en su tumba, no hay esperanza, no hay esperanza. Sí, Pero cuando Pablo viene con las palabras que él hizo sobre el rapto de la iglesia y la segunda venida y la edad del reino, etcétera, etcétera, yo me sorprendo de que no hay más hoy que dicen, yo quiero eso. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Exacto, exacto. Sí, Muy bien. amén. La última frase, por favor. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios puede mostrarnos gentileza solamente a través de la cruz. El estudiante debe de entender que la cruz es la doctrina más antigua en la Biblia y de hecho es el fundamento donde se establece toda doctrina. Vamos a Primera de Pedro 18, por favor. 1:18. Primera de Pedro 1:18. Quiero leer esos versículos 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1. Nos muestra aquí que la doctrina de la cruz fue formulada en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo tienes, Dave? Sí, Vamos a así leerlo, es. por favor. Bueno, permíteme, lo quiero leer. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestras vanas corrupciones, lo cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordenado desde antes de la fundación del mundo. Palabras importantes estas. Esta doctrina para manifestar, esta doctrina de la cruz fue formulada en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y realmente si usted ve la falsa doctrina, encontrará que empieza con una idea equivocada de la cruz. Podemos identificarlo de esa manera. Nos damos cuenta que empieza con un falso entendimiento o un erróneo entendimiento de la cruz de Cristo. Y, y toda doctrina bíblica que sea correcta empieza con la cruz y no tiene final en ello. Hermano Suagre, ¿usted piensa que es justo decir que comienza con el malentendimiento del pecado? ¿Cómo?
¿Usted cree que es justo decir que eso comienza con el mal entendimiento o con no ver la severidad del pecado correctamente? Yo creo que lo dijiste al revés. Si entendemos correctamente la cruz o tenemos un poco de entendimiento de ella, ninguno de nosotros lo entendemos todo. Realmente esto es algo tan amplio que no se puede entender todo, digamos así. Pero, pero realmente si nosotros lo decimos correctamente, vamos a entender el pecado correctamente. Digo que para la persona que o rechaza a Cristo completamente o un cristiano que no esté viendo a Cristo y la cruz de la manera como debe, ¿será que no ve el pecado tan serio como debe verlo? Porque no hay otro lugar al que se pueda ir si uno entiende la severidad del pecado. ¿A dónde más uno puede ir? No hay otro lugar donde ir, estás en lo cierto, así es. Pablo enseñaría en Romanos que la primera revelación que cualquier hombre debe tener es el conocimiento de que uno es un pecador. Y luego llega la solución en el plan de Dios, la cruz. Y es Mm. la única solución y la única solución que va a funcionar jamás. No solo es la solución para el creyente, pero también para el incrédulo y para el pecado. Cristo tuvo que entregarse a sí mismo como un sacrificio perfecto. Si él hubiese pecado al menos una vez, se hubiese terminado todo. Pero él no pecó en palabra, pensamiento o hecho ni siquiera una vez. Y realmente es la única solución para el Sí. problema del pecado. El último Adán, el segundo hombre, él hizo lo que Adán no hizo. Por lo tanto, Así es. creó la oportunidad para toda una nueva raza de gente que existiera. Y todo eso solo se puede encontrar confiando en él. Así es, estás en lo cierto. Estaba tratando de recordar los romanos. Ellos tenían tres tipos de personas en el mundo que ellos miraban. Los romanos eran uno, y luego los paganos eran dos, y los cristianos eran la tercera raza. Así les llamaban, la Mm. tercera raza. Y imagino que si lo hicieran acá ahora en los Estados Unidos sería algo racista, ¿no? Sí, bueno, los romanos tomaban su dirección del aspecto de la adoración. Veían sus deidades, que por ejemplo, si nos fijamos en los griegos y los romanos, vemos mucha mezcla, pero ellos tenían sus dioses y su adoración, y veían al judaísmo, de hecho, como algo aceptable por causa del componente de antigüedad, pero el hecho de que tenía ya bastante antigüedad para ese entonces, permitieron que el judaísmo funcionara hasta cierto punto bajo el Imperio Romano, porque de otra manera hubiera sido eliminado por completo. Pero si nos fijamos en el cristianismo y cuando llegó la escena comenzó a estallar literalmente, y Roma tuvo un problema con eso porque era algo, bueno, lo veían como que la gente vive allá en las colinas, así es como la gente que vive en las áreas rurales de afuera, es lo que creen, pero después comenzaron a darse cuenta de que no era lo mismo, era tan diferente del verdadero cristianismo, era completamente. Bueno, uno de ellos era una nacionalidad que era el cristianismo, y el cristianismo puede ser Correcto. cualquiera, ¿no? Sí, pero cuando hablamos de la ideología, el cristianismo no era aceptable para los romanos, el verdadero cristianismo. No, realmente no lo era, sí. Resaltaba demasiado, lo veían técnicamente de acuerdo a Roma. La ironía es que Roma hubiera visto al cristianismo en cuanto a una religión pagana, como nosotros lo vemos ahora en cuanto hablando de las relaciones paganas. Mm. Recuerdo haber escuchado una lección sobre esto. Encontré bastante intrigante el hecho de que la manera como Roma veía esto era algo completamente foráneo. Y otra cosa es que el judaísmo no tenía los medios para poder proselitar o evangelizar. El judaísmo no tenía eso, entonces Roma no tenía mucha preocupación. Era solamente obedecer las leyes, paguen los impuestos a Roma y les permitiremos hacer lo que quieran a los judíos. Pero los cristianos no cabían. Jesucristo jamás ha cabido dentro de los planes y la construcción del hombre, jamás. Entonces, los que siguen a Cristo, que es lo que el término cristiano significa, literalmente era Ujú. visto como un pequeño Jesús o una persona que seguía sus enseñanzas perfectamente. No cabía dentro de la construcción de Roma.
Lo aceptaron al principio, inicialmente, porque era pequeño, cuando muy era pequeño, pequeño. pero estalló eso. Pero luego lo dejaron a un lado. Sí, y bueno, eso fue lo que promovió la persecución. Ahora, lo fascinante es que cuando uno va a visitar el Coliseo de Roma, depende del guía, pero el consenso general de lo que dicen es que nunca hubieron cristianos perseguidos en el Coliseo. Ahora, hemos escuchado historias, sí sabemos, pero hay puntos en la historia que combatirían esa teoría. Pero cuando nos fijamos en lo que sucedió, sé que usted ha ido al Coliseo, con seguridad. Claro. Así que ellos le muestran a ustedes los diferentes artículos de cómo hacían sus juegos y todo eso, pero ellos niegan, algunos niegan y dicen, no, 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 los cristianos jamás fueron perseguidos. Nada sucedió aquí a los cristianos. Pero hay relatos en la historia de que los cristianos literalmente eran arrojados a los leones y eran Ujú, comidos por animales salvajes. Era lo que ujú. hacían. Entonces el cristianismo, el verdadero cristianismo siempre tendrá alguna forma de oposición y de persecución, pudiéramos decirlo, por la religión. Pero con el judaísmo solamente eran los judíos. Correcto, Con el cristianismo era cualquier persona. exacto. Así que eso fue lo que lo hizo peligroso Sí, para Roma, así ¿no? es. No podían seccionalizarlo en lo Pero absoluto. ellos vieron el cambio, se notó el cambio y la pasión que existía para los cristianos era algo sin igual, algo que no se había visto, algo tan diferente, una vez más, que eso era la manifestación de lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos, obviamente con la venida del Espíritu Santo y con todo lo que vino como resultado de eso. Hubo algo diferente de esa gente que seguía a Jesucristo. Había algo diferente que resaltaba y no solamente era algo que permanecía a nivel individual, sino que afectaba a cada uno de los que ellos estaban a su alrededor. Por eso les llamaban la tercera raza. Sí, porque era muy diferente, La muy tercera raza. diferente. No eran romanos, no eran paganos. Eran Así la es, tercera correcto. raza. La escolaridad ve la visita de Pablo a Roma, su primer encarcelamiento en Roma, como el evento que presentó al cristianismo para ser declarado legal o ilegal. Esa realmente fue la defensa que Pablo haría ante Nerón. Una y otra vez yo escucho que se declara. Ahora, yo creo que Pablo fue liberado de esa primera encarcelación o encarcelamiento, viajó varios años y luego fue arrestado otra vez y su vida terminó por la pérdida de su cabeza, etcétera, etcétera. Pero si él fue ante Nerón, como él dice en sus escritos, y escapó las quijadas de león, no hubiera sido, no sé si alguien sabe históricamente si hubiera habido o no una aprobación del cristianismo, no le hubiera dado a Roma eso la aprobación para poder operar, porque esto es lo que la mayoría de escolaridad dice, que ese trayecto a Roma es lo que Dios tenía en mente al hacerlo. ¿Alguien tiene más información sobre eso o no? Bueno, habían oportunidades donde los cristianos fueron aceptados. Algunos pensaban que eran una secta del judaísmo. Mientras avanzaron, hubieron varios que llamamos persecuciones principales, lo primero siendo la última del Diocletian, esa persecución que empezó en el 303 después de Cristo, que finalmente el edicto de Milán se entregó por Constantino cuando llegó a su posesión y no lo legalizó o hizo el cristianismo disponible para adorar sin practicar las tradiciones de Roma. Eso es lo que fue la persecución de Diocletian, que adorasen los cristianos como los romanos, es decir, abandonen la fe en Cristo. Más adelante, bajo Teodosios el primero, se legalizó y Roma se convirtió en una nación cristiana y tenían las prácticas paganas fueron injertadas al pensamiento cristiano, tenían el origen de los cristianos paganos a la ¿Bajo vez. quién? Constantino desarrolló eso, pero fue bajo Teodosios el primero que vimos la legalización de ello. Con Constantino, cuando se viaja en Italia, especialmente en Roma, cuando se viaja en Israel, hay tantos sitios tradicionales. Vemos donde Cristo fue tradicionalmente sepultado, crucificado, resucitado. Vemos todo eso y siempre es tradición, tradición, tradición. Bajo Constantino, la mayoría de esa tradición surgió. Su madre, dice la tradición, fue muy influyente en su vida.
en cuanto al cristianismo y toda la iglesia primitiva. 200 Pero eso años fue después. cientos de años después. Mm. Creo que en cuanto a su punto, Pero no fue algo que se apagó. El cristianismo no fue ahogado. existieron en Roma, en el Imperio Romano, durante 200 años, antes de los eventos que estás mencionando. Y florecieron en ese tiempo. Entonces, aún con Nero después, viniendo a ser bastante hostil hacia los cristianos, fue los que los vistió en las pieles de ánimos y soltó perros en contra de ellos, los encendió en fuego para que estuviesen en su jardín y muriesen. Y eso fue su idea después. Pero Pablo, esta es mi pregunta una vez más, Pablo estableció una libertad para el cristianismo a través de su primera situación con Nero. Fue allí para ser juzgado por Nero por ser cristiano. Esa es la pregunta. Por eso los eruditos dicen que él fue. Perdón. Pero no estoy seguro, yo no tengo ningún conocimiento históricamente de que un decreto de Nero fue dado o fue simplemente la existencia que permitió que 200 años estuviesen allí. Y sé que cuando John estuvo allí hubo una persecución, pero ¿alguien sabe la respuesta de ello? Pablo legalizó el cristianismo cuando fue a Corintios y llevó a cabo ese juicio estuvo en su contra y se decidió a favor de él. Eso abrió la puerta para que el cristianismo estuviese hasta que Nero vino a ser, ¿no? La persecución fue en el año 251, o Decio, la persecución de Odisea, y de ahí viene eh, la idea de que los cristianos en el Coliseo estaban siendo Ujú. perseguidos y asesinados. La iglesia estaba comenzando a tener problemas que estaban retractándose, convirtiéndose al mundo, rechazando a Jesucristo, y después querían regresar y no eran aceptados y trajo divisiones en la iglesia. Cuando Roma se quemó, Nerón fue uno que dijo, están en fuego. Así Se es. encendió en fuego, así que tenían que buscar vamos a decir, a alguien a quien culpar y fue a los cristianos y allí fue cuando a Pablo lo ejecutaron. Sí. Pero una vez más, su primer viaje, y aún estoy haciendo la pregunta, si alguien sabe o conoce la situación en Corinto, ellos aún se rehusaron, ese procónsul se rehusó a hablar con Pablo, ni siquiera le dejó tener un tribunal, un juicio. Pero con el tiempo, si hubiera él quedado en libertad, hubiera tenido que haber una presentación en el palacio. Hubiera tenido que haber una confrontación o por lo menos una oportunidad para que declarara la fe. ¿Cómo se llamaba el juez? Galio, me parece. Primera de Posible. Corintios 18. Yo tenía la impresión de que habían decidido a favor de Pablo. Él rehusó tener el tribunal. Él dijo, no es mi asunto, se trata de su ley, salga. Eso fue algo correcto a favor de Pablo, Sí, ¿no? y Jesucristo le dijo en una visión, permanece aquí en la ciudad. Bien, bien. Pero el rito legal hubiera venido de Nerón y potencialmente hablar o abrir la puerta para hablar del cristianismo los próximos 100, 150 años, y lo hizo. No sé, la escolaridad dice de que esa es una de las razones por qué Pablo fue arrestado, y si lo pensamos bien, esa sería otra razón principal por qué él hizo lo que hizo en esos días, para confrontar al león, para poder, él escribe después de que él fue libertado en las quijadas del león. Bueno, sabemos que no fue 150 años porque no vivió No, tanto tiempo. 150 años antes de encontrar, después del encarcelamiento del tiempo de Pablo, en el que encontramos esta persecución devastadora. Hubieron diferentes persecuciones, creo que alrededor del año 100 después de Cristo, y diferentes emperadores, pero Nerón, y esa es mi pregunta otra vez, Nerón de hecho decretó que el cristianismo podía ser una religión aceptada junto con estas otras que ya existían, ¿o no? Yo realmente nunca leí nada Yo donde dijo algo tampoco lo así. sé, pero la escolaridad parece pensar que uno de los propósitos de Pablo era presentar un caso para el cristianismo
para que el cristianismo se convirtiera en una organización, una práctica religiosa legítima, y eso sería lo que su visita con Nerón sería. Ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Bien, estamos de vuelta. La pregunta que Lauren tuvo, no sospecho que hay una respuesta para ello. Bueno, yo solo me estaba preguntando si alguien tenía más información porque yo jamás había escuchado de que Nerón decretara que el cristianismo fuese una religión legítimamente, pero evidentemente Roma lo había visto así, o lo había tenido así durante mucho tiempo después de la vida de Pablo, y probablemente su confrontación con Nerón ayudó a todo eso, pero jamás he encontrado evidencia, es lo que estaba preguntando yo. Bueno, la iglesia vivió mucha persecución después de que Pablo fue ejecutado. Y esto fue por el decreto de Nerón. A Nerón lo mataron también. Él, o creo que se suicidó. ¿Cómo murió? No lo sé. Yo creo que él se suicidó, me parece. O por lo menos lo debió de haber hecho. Vemos Nerón y los otros líderes romanos. Estoy leyendo un poco de la historia y los tiempos, tratando de recordar mi lectura de esto, pero también Ignacio fue martirizado. Un poco más fuerte, John. Perdón, vemos las diferentes eras y emperadores que le siguieron a Nerón y vemos a través de ellos una persecución continua de los cristianos, como Ignacio, por ejemplo, un mártir para Cristo, siendo amigo de Juan, muriendo alrededor del año 100, 108. Policarpo. Entonces, todos estos individuos vemos que fueron martirizados por ser cristianos, por ir en contra de la filosofía romana. Y César es señor, ¿no? Sí, exacto. Entonces, Loren, usted presentó un buen punto. No sé qué es lo que los eruditos están leyendo, si leen sus propios escritos, pero no veo yo aquí. Bueno, estaba bajo la impresión que cuando Pablo fue ejecutado, esa persecución envolvía a muchos también, y así continuó durante muchos años. Vemos que Nerón comenzó una persecución local en el área de Roma, acusando a Roma de quemar por causa de los cristianos. Lo que César siguió a Nero, ¿no? Trajan, me parece. Y contendió con las Continuó. políticas de él. Sí, A eso me refiero, eso era lo que pensaba. pero hubieron tiempos en los que se alzó, hubo prosperidad para los cristianos, el liderazgo en Roma, evidentemente, si ellos hubieran sido definidos como una religión ilegítima, todo el poder de Roma hubiera sido extendida para poder aplastar esa situación. Y eso no sucedió. Entonces, la persecución fue porque no se conformaron, eran diferentes, inusuales, y no cabían dentro de ninguna categoría. Una vez más, lo que dijimos anteriormente es que Jesús vino a producir en la humanidad una nueva raza de gente, una raza de gente que pudiera ser libre del dominio del pecado, libre del poder y la pena del pecado, y que viviría de diferente manera, viviría bajo el medio o bajo medios del Espíritu y no bajo lo del mundo. Entonces, esa raza es lo que él estableció y se veía diferente. Ahora, el día de hoy, si nos adelantamos 2000 años después, me temo que hemos olvidado que los cristianos deben ser apartados del mundo. No debemos vernos ni ser dominados por, ni ser establecidos o estar establecidos como el mundo. Pero a donde quiera que yo volteo, veo que el cristianismo quiere pelear por ser aceptado en vez de pelear por ser algo que Cristo ha ordenado como diferente. Y necesitamos regresar a esto. Creo que el mensaje de la cruz, hermano Swagger, nos da la oportunidad de aprender santidad, caminar y vivir en santidad sin algunos de los modismos y prácticas religiosas
que intentan la santidad aún hasta desde el tiempo de Wesley. Entonces tenemos esta oportunidad y estos próximos 3 versículos que vamos a estudiar en mi mente son de los mejores en la Escritura, porque Efesios 2, 8, 9 y 10 nos Así dan es. el proceso entero. Creo que yo he predicado este versículo en casi todo mensaje que yo he llegado a predicar en los últimos 20 años, porque en el contenido se encuentra el proceso completo de Dios. Nunca cambia. Si este proceso que estamos a punto de estudiar y de leer llega a cambiar en la mente del cristiano, ya no está en el medio del camino de Dios, ya no está en los procesos de Dios. Esto lo define todo para nosotros y es la raza de gente que Jesús murió para poder crear. Adelante, Dave. Versículo 8, por favor. Porque por gracia La bondad de Dios. sois salvos mediante la fe. Fe en Cristo y la cruz, siempre la cruz como su blanco. Y esto no de vosotros, Nada de esto es de nosotros, sino que todo viene de Él. pues es don de Dios. En todo momento, cuando la palabra don se usa, se emplea hablando de su Hijo y su obra sustitutoria en la cruz del Calvario y su labor posible. No por obras, El hombre no puede merecer la salvación independientemente de lo que haga. para que nadie se gloríe. Jactarse en su propia capacidad y fuerza, solo se nos permite jactarnos en la cruz de Cristo. Adelante el próximo versículo. Porque somos hechura suya. Si somos la hechura de Dios, nuestra salvación no puede ser de nosotros mismos. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, Los resultados de la salvación y nunca la causa. los cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras a las que refiere el apóstol tienen que ver con la fe en Cristo y la cruz, lo que permite que el creyente viva una vida santa. Exacto. Y este es el Evangelio. Así es. Esto es el Evangelio. Es lo más claro que se puede decir. Es el don de Dios. Amén. Y no es de nosotros mismos esto. Así que tenemos que hacerlo a la manera de Dios o no se lleva a cabo. Los 2 términos que siempre han resaltado en este pasaje para mí son, una vez más, gracia y salvos. La gracia, como usted ya ha dicho, algo no ganado, no merecido. La bondad de Dios dada a un pueblo no merecido o merecedor. Una asistencia no merecida, salvación, regeneración, justificación, santificación, todo. Aquí vemos que Dios solo ha viajado o ha tratado de ayudar a la humanidad a través de la gracia y la fe, lo cual significa que nuestra fe debe estar en lo que Cristo ha provisto y como resultado entonces la gracia sigue. Y todo lo que somos y todo lo que hacemos tiene que estar en esa fe y gracia. Ahora, hemos definido el objeto de la fe como Cristo y el crucificado. Y eso es en lo que debe reposar nuestra fe y siempre suplirá al individuo con la gracia de Dios. La gracia de Dios incluye la actividad del Espíritu Santo y conformarnos a la imagen de Cristo. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Opera solamente a través y por medio de la fe. Y la gracia luego es extendida. Pero ¿fe en qué? Una vez más, como ya dije, fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho. Debemos tener nuestra fe en el plan de redención de Dios. Y usted lo puede decir de diferentes maneras, pero todo termina en la misma responsabilidad. Así es. Fe en la cruz, fe en Cristo y la cruz. Usted tiene que tener y saber qué es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y esa es la puerta que abre el medio del poder de Dios para que pueda ser exhibido en nuestras vidas, lo cual el versículo 10 luego declara que nosotros somos hechura suya, creemos bien y Dios se mueve por su poder sobre nosotros y nos convertimos en la misma hechura de Dios, en el diseño de Dios, diseñados por Dios y fortalecidos por Dios para poder hacer todo lo que Dios ha querido para que nosotros podamos hacer y decir. Entonces, como usted dijo, el Evangelio está envuelto en estas 3 palabras. Y una vez más, si uno predica fe y gracia, no dejen el versículo 10 fuera, porque el versículo 10 nos dice que la santidad y la justicia y la vida justa es el resultado de la fe y la gracia. No es lascivia, así que no existe esa gracia grasosa. Es un término que
cuando alguien lo dice, debe de recibir una bofetada, porque no hay nada de lo que Cristo hizo en el Calvario que sea grasoso. Es el único medio por el cual Dios puede tratar con la humanidad. Y si usted no lo cree, entonces usted cree en obrar, usted cree en ganarse, en trabajar para recibir. ¿Y cuántas obras son suficientes? Bueno, sí, mire, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tiene que ser o no va a funcionar. Correcto. Y esta es la única manera entonces cuando decimos que el ayuno nos liberta, que cuando decimos, ¿puedo decirlo así? Cuando decimos que el ayuno nos salva, regresémonos a la palabra salvos, es la gran palabra sozo en el griego y significa proteger, sanar, libertar y hacer a una persona plena. Entonces, si usted quiere ser protegida, libertada, salva y hecha plena, usted va a tener que ser salva. Y la única manera de llegar a la salvación de parte de Dios es por gracia, y la única manera de tener la gracia es tener fe en lo que Dios ha provisto por o para la humanidad en Cristo a través de su muerte en el Calvario. No hay ninguna otra manera, no hay ningún otro medio, no hay nada más que usted pueda predicar. Usted estaría violando los procesos de la fe y la gracia cuando usted enseña que la actividad religiosa es lo que nos provee el poder de Dios. No, 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 no. La mayor parte del mundo de la iglesia hoy día, cualquiera que sea la línea de la denominación, basa su salvación en las obras. Así es. Y si no, su salvación, por lo mínimo, todo lo que ellos son después de la salvación, y jamás, mire, porque por gracia sois salvos. Así es como somos justificados, así es como somos santificados, y el día en el que lleguemos al espectáculo, fue la razón del por qué vamos a ser glorificados. No por causa de lo que hayamos hecho, sino por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en el Calvario. Y nosotros debemos poner nuestra fe allí y Dios suplirá, le suplirá a este pobre y patético ser humano el medio por el cual yo pueda ser conformado a su imagen y aceptable ante su presencia. Y eso es todo. No hay ningún otro camino, no hay ningún otro medio. Cuando usted vio la fe y gracia, como lo acabamos de describir, usted viola el medio de Dios y usted le ata las manos a Dios de tener su relación o de ayudarle a usted de la manera como Él desea. Nosotros somos su hechura. Sí. Eso quiere decir que le está trabajando nosotros 24 horas al día, 7 días a la Filipenses 2:13 semana. dice que el Dios que obra en nosotros ambos el querer, el deseo y el hacer, el poder, por su buena voluntad, esa es su voluntad. Entonces es Dios el que obra en nosotros ambos el querer y el poder para hacer su voluntad. No funciona de ninguna otra manera. Es una imposibilidad que la humanidad sea lo que Dios quiere, aparte de por el medio de fe y gracia. Cuando vemos el concepto, y sé que es simple, ¿no? Pero mi hijo mayor acaba de cumplir 11 años. Obviamente recibió regalos el día de su cumpleaños. Ahora, cuando vemos eso, principalmente esos regalos costaron algo. Papá, pagó el precio. Él no pagó nada. Y lo interesante es que él, de hecho, no tiene el medio para ganar dinero para comprar los regalos que le dieron. Entonces, no hay manera que Jonah jamás hubiese podido soñar en sí mismo recibir o trabajar y ganarse esto para comprar las cosas que yo le di. Yo le di los regalos por amor, por quien él es y el hecho de que le amo. Obviamente era su cumpleaños, pero el punto es que es simple, pero tenemos que verlo de la misma manera. Si estamos trabajando por algo de esto, es equitativo a un niño que trabaja para ganarse algo que nunca se van a poder ganar o no van a poder comprar. El punto es que la salvación, ese regalo y todo lo que tenemos en Cristo es gratis para nosotros. Solamente tenemos que aceptarlo y recibirlo, pero nunca olvidemos Gran precio. que fue un gran precio que fue pago y fue pago por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde? En la cruz. Así Y es. siempre tenemos que volver a ello. Entonces, estos versículos descartan y realmente se dirigen a todos los esfuerzos religiosos. Así es. Por eso Cristo y este crucificado debe ser el blanco de nuestra fe. Exacto, ahí fue donde se pagó el precio. Eso fue lo que pagó el precio. Sin embargo, la cruz, y tengo que enfatizar esto, tal vez no lo decimos lo suficiente, la cruz, más sin embargo, desea y más bien demanda algo de nosotros, demanda muerte a nosotros mismos, demanda negación a nosotros mismos. Hay una muerte asociada con nuestro ser con respecto a la cruz. Toda la esperanza de la carne
debe morir Definitivamente. y muere en la cruz. Así que nosotros, y eso es lo que significa tomar tu cruz diariamente, uno tiene que morir a cualquier esperanza que uno tenga de hacerse uno mismo aceptable ante Dios, de obrar al punto de que Dios finalmente esté complacido con uno, o de cumplir con religiosidad para que Dios nos acepte. No, uno tiene que morir a ese pensamiento y todo aspecto de nuestro caminar con Dios, y esa es una muerte. Pero ¿no piensan ustedes que Dios se agrada cuando evidenciamos la fe en Esa es la Cristo? única manera de cómo llega la muerte. Así es como llega. Es lo que significa. La batalla es una pelea de fe para creer que si yo me rindo y yo acepto lo que Cristo ha hecho, que tendré el favor de Dios. Esa es la pelea y la batalla de fe. Y la mayoría de cristianos, si yo les digo, párense de cabeza una hora o hagan 50 lagartijas o sentadillas, van a Así comenzar a hacerlo. Pero eso no demanda una muerte del yo, no demanda una negación del yo, permite que nosotros... Aumenta el yo. Exacto, entonces debemos seguir predicando que la cruz demanda muerte de parte del individuo que dice, bueno, yo estoy creyendo en el mensaje de la cruz. Bueno, entonces usted debería estar muriendo diariamente, aprendiendo a someterse en cuanto a quién es usted, qué es lo que puede hacer o no hacer en las manos de Dios y tomar su provisión en lugar de la suya. Esto no es algo que se pueda evitar. Si usted ama el mensaje de la cruz, la negación del yo y la muerte al yo es un proceso continuo y sin fin, un proceso de aprendizaje. Usted lo dijo muy bien, hermano Swagger, que no hay clase de graduación del mensaje de la cruz. No la No hay. existe. No la hay. Entonces nosotros morimos diariamente porque Cristo ha muerto por nosotros, pero ambos aspectos son requeridos en el motivo de la fe y la gracia. Y gracias a Dios que Él murió por Sí, nosotros. Señor, así es. No Amén. podríamos ser salvos si no hubiese sucedido. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy y oramos pues que algo se haya dicho y que haya glorificado a Cristo y le haya motivado a usted en cierta manera, ¿no? Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.